Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud confirmó que al menos 25 menores de 15 años han fallecido este año producto de virus respiratorios, además de otros 25 decesos por COVID. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Francisco Merino, jefe técnico de la urgencia pediátrica de la Clínica Las Condes. Doctor Merino, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, doctor, ¿cómo analiza estas cifras entregadas hoy día por el MinSal, estos 15 menores de 15 menores de, son 25 menores de 25 años durante el 2022, producto de virus respiratorio, y otros 25 decesos por COVID? ¿Son números normales respecto a otros años en el caso de virus respiratorio, y cómo evalúa respecto al tema del COVID? Mira, es una cifra potente que llama mucho la atención. La verdad es que el fallecimiento de un paciente pediátrico, de un niño, es terrible, terrible para profesionales de la salud y terrible por el impacto que provoca en toda una familia y en la sociedad. Entonces son números que hay que considerar que son muy importantes y que nos tiene que mantener alerta. Alerta en el sentido de que estuvimos 2 años, como lo habíamos comentado la vez anterior, en una pandemia en donde por las distintas medidas de aislamiento nuestros hijos no estuvieron expuestos a estos virus respiratorios. Y cifras que efectivamente en años anteriores, ya hablemos del 2018, 2019, sí, eran similares o quizás también, como lo dijo la autoridad el día de ayer, un poco más altas, pero en ese momento también no teníamos la visibilidad, que es muy buena tenerla ahora, el registro de saber cuántas camas críticas hay en los distintos hospitales o en el servicio de salud, ver lo mismo en la cantidad de pacientes infectados. Yo creo que es algo muy positivo, que cada pediatra vivía cada año en estas campañas de invierno y que quizás no era tan visible. Doctor Merino, viendo estos números, lo que usted responde ahora, a ver, son 25 menores de 15 años por temas de virus respiratorios. En este caso puntual, ¿son menores que traen cuadros de base, que traen enfermedades crónicas? ¿Por lo general se trata de ello o no hay que, también se tratan de niños que vienen completamente normales, entre comillas, me refiero a sin enfermedades de base, o se relaciona directamente con cuestiones que vienen de antes? Mira, hay la verdad es que de todo, y en eso es la importancia de que todas las familias estén conscientes de esto. Efectivamente, el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, o el metaneumovirus, o el virus de la influenza, parainfluenza, que son todos los que estamos viviendo ahora, pueden tener una mayor gravedad en pacientes menores de 2 años, pacientes prematuros, pacientes con alguna enfermedad pulmonar o pacientes con alguna enfermedad crónica. Pero eso no quiere decir que un paciente sano, un pequeño que no tiene ninguna de estas enfermedades, no vaya a enfermar grave por alguna de estos virus. Así, efectivamente pueden tener algún cuadro respiratorio alto, que es lo más habitual, lo más normal, pero también pueden presentar cuadros pulmonares, ya respiratorios bajos, donde nosotros hablamos de la bronquiolitis o una bronconeumonía, o que puede evolucionar con alguna sobreinfección y con requerimientos de oxígeno, que finalmente esto es el motivo de hospitalización. Cuando un paciente está ocupando musculatura accesoria, quiere decir que está ocupando todos sus músculos para poder ingresar el aire a este pulmón que está inflamado, que está con más secreciones y requiere finalmente un tratamiento con oxígeno, es cuando se hospitaliza al paciente, y cuando ahí tú tienes que decidir cuánto oxígeno está necesitando, qué tipo de ventilación necesita, y es donde vamos a ver si se hospitaliza quizás en una unidad básica, en una unidad de intermedio, una unidad de intensivo, que es la ocupación que hemos hablado en esta semana. Sí, yo le preguntaba por los virus estacionales. ¿Y qué pasa con el caso del COVID? Estos mismos 25 menores de 25 años de 15 años, perdón, que han muerto este año por COVID. Ahí sí se puede apuntar hacia enfermedades de base. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hemos conocido, y usted nos puede explicar muchísimo mejor, es que sobre todo a los niños menores el COVID les pega mucho menos. Es por lo menos la información que se conoce hasta ahora. Los cuadros de evolución grave son menos casos. ¿En este caso sí traen enfermedades de base? Sí, por suerte son los menos casos, pero todavía el COVID es una enfermedad que se está aprendiendo, que a nivel mundial se están realizando los estudios, se está viendo en forma retrospectiva, o sea, hacia atrás, cómo se ha comportado el virus en distintas poblaciones, pero uno ve pacientes también sanos que puede que tengan una evolución normal y leve, pero también que puede que tengan una evolución grave. Pero obviamente, como cualquier cuadro viral y en cualquier enfermedad, va a atacar mucho más fuerte a aquellos pacientes que tienen estas comorbilidades. Por ejemplo, un paciente prematuro, que es un pulmón que no alcanzó su desarrollo completo en la gestación. También ahora estamos con una mezcla de factores, como hemos comentado, no solo hay un virus dando vuelta, y muchas veces en estos paneles respiratorios que uno le toma a los pacientes pueden tener
más de uno, dos o tres virus. Entonces no es solamente una infección de COVID, sino que puede estar asociado con un metaneumovirus o con un virus respiratorio sincicial. Entonces son muchos virus que están provocando esta inflamación y esta insuficiencia o dificultad respiratoria. Y claro, respondiendo a tu pregunta, efectivamente siempre va a ser mucho más peligroso en un paciente que tiene comorbilidades, pero no por eso tenemos que dejar de estar preocupados, porque también pasa en pacientes jóvenes, y eso es algo que el COVID, la verdad es que nos ha ido enseñando con estos años, que aparecen síntomas nuevos, aparecen manifestaciones nuevas, aparecen grupos de riesgo también distintos, y por eso la importancia de la vacuna para el COVID. Ahora en Estados Unidos incluso se están vacunando a pacientes desde los 6 meses de vida, y la importancia de la vacuna para la influenza, porque la influenza, yo creo que las siguientes semanas va a ser muy importante ver su comportamiento, cuando los niños vuelvan de las vacaciones y ver cómo está la curva de la influenza, que ya está subiendo un poco y el VRS está bajando un poco. Entonces la importancia de la vacunación de la influenza no hay que olvidarse. Sí, o sea, lo que podríamos entender, doctor, de acuerdo a lo último que usted dice, que esta semana ya se está viendo que el sincicial, entre comillas, y ojalá sea así, se bate en retirada, pero en su reemplazo entra la influenza, que también es brutal. Claro, efectivamente, eso es lo que uno va viendo en forma retrospectiva con los informes que van liberando tanto a nivel local nuestras instituciones como los informes ministeriales que van en la semana epidemiológica 26, si no me equivoco, en donde se ve que hay un descenso en el VRS, pero hay que tener ojo porque esto también coincide con las vacaciones de invierno. Entonces Ya. puede ser un aplaneamiento de la curva que hay que ver cómo hace el comportamiento a la vuelta. No hay que todavía cantar victoria, y el invierno está recién empezando. Sí, Entonces pero hay es que una tener buena mucho. evaluación, perdón, doctor, de estos casi 7 días que llevamos de vacaciones, un poquito más, son 8 días de vacaciones, contando obviamente el fin de semana. ¿Hay una buena evaluación en cuanto a las consultas, internaciones en unidades críticas? Sí, es una buena evolución en cuanto a las consultas, por lo menos mi parte, como ¿Ya? jefe técnico de la urgencia pediátrica. En las urgencias hemos visto esta disminución, por lo menos en los centros nuestros se ha visto esta disminución en la cantidad de consultas, pero todavía sigue siendo importante la cantidad de hospitalizaciones. O sea, puede que estén consultando un número menor de pacientes, porque como están en vacaciones de invierno, pero un porcentaje importante también requiere hospitalización, y son estos grupos de riesgo que comentábamos, especialmente los pacientes más pequeños son los que requieren el oxígeno adicional e ingresar para hospitalización, pero por suerte ha bajado un poco la tendencia a consultar en la urgencia. Sí, doctor, en el mismo tema, ¿cuáles son, porque ya a esta altura, con 2 años y medio de pandemia, todos los ciudadanos en Chile, en el mundo, ya hay una especialidad respecto a las medidas que se toman en el día a día, el lavado de manos, el cómo estornudar, las precauciones que hay que tomar, cuáles son las condiciones que uno podría hacerse un examen PCR? Pero en el caso de los niños menores de 15 años, los cuidados deben ser similares, por ejemplo, en el caso de las enfermedades estacionales, a los del COVID. ¿En qué cosas hay que estar atentos? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? Mira, sí, son cuidados, habituales, y ¿Mm? lo que hemos aprendido con el COVID son el mismo tipo de cuidados, pero obviamente que en nuestros pacientes pediátricos es un poco más complicado. Es más complicado enseñarle a nuestros hijos, quizás Claro. de repente con videos en internet, con canciones, enseñarles cómo lavarse las manos. Eso también es fundamental. Y uno ve que los niños ya se están lavando las manos, y es algo que han aprendido durante esta pandemia. El uso de mascarillas cuando es necesario, y ahora en las vacaciones de invierno tener ojo de que si se van a juntar con otros amiguitos, ojalá que sea en lugares abiertos, no en lugares cerrados, que sería lo mismo que estuviesen en clase. Y el lavado de los juguetes también, o la sanitización de los juguetes. ¿Por qué? Porque todos estos virus se transmiten por secreciones respiratorias, y, por ejemplo, el virus respiratorio sincicial puede permanecer hasta incluso 6 horas en la superficie de los objetos. Entonces, un objeto que tiene secreciones respiratorias de un niño, después llega otro niño, se lo introduce en la boca, juega, y ahí se van contagiando. Entonces, la ventilación de la casa, ojalá que estén los niños en lugares más abiertos, no encerrados compartiendo un mismo espacio, y las mismas medidas que hemos aprendido, el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarillas, son importantes, y yo creo que la gente ya aprendió a vivir con eso. Sí. Doctor, ¿cuáles son los signos de alerta? Usted mencionaba hace unos minutos que está el tema del sincicial que está bajando, entra la influenza. ¿Cuáles son los signos de alerta en ambos cuadros, en ambas enfermedades? ¿Son similares? ¿Cuáles son los elementos que los papás, mamás, adultos responsables tienen que tomar en consideración para decir, a ver, aquí hay algo que no está funcionando bien? Mira, la sintomatología respiratoria en cualquier virus tiende a ser similar o Ya. partir en forma similar. Por ejemplo, el rinovirus es el virus del resfrío común. Un poco de coriza, un poco de estornudo,
y ahí uno podría orientarse a que es un rinovirus. Ahora, la forma específica de saber sería con un panel FilmArray respiratorio, con un panel respiratorio molecular que te da a tratar y te identifica qué virus es el responsable, pero así a grandes rasgos, el rinovirus te da sintomatología respiratoria alta y es un resfrío común. Tienes también en esta época el adenovirus, que quizás un poquito más adelante va a empezar a aumentar, el adenovirus secreción ocular. Nuestros hijos que están con secreción ocular, con sintomatología respiratoria, con una fiebre alta, uno podría sospechar de un adenovirus. Ahora el virus respiratorio sincicial, como lo hemos comentado, te da cuadros más pulmonares, más infección respiratoria aguda baja, más bronquitis, neumonía, alguna sobreinfección de la neumonía. Para influenza, por ejemplo, es el que te da los cuadros de laringitis. Cuando nuestros hijos se despiertan a las 3 de la mañana por un ruido al respirar, una tos de perro, un ruido metálico, ese en general podría ser un parainfluenza. Todo esto es a grandes rasgos. Ya. Puede ser obviamente cualquier otro de los ¿La virus. fiebre, por ejemplo, están en ambos cuadros, para tanto en el orientarnos. sincicial como en la influenza? Claro, específicamente en el sincicial y en la influenza. A ver, la influenza A se ¿Ya? caracterizan por tener harta fiebre. El COVID también, entonces ahí te entra a mezclar los virus, pero una influenza sería harto compromiso del estado general, harto dolor muscular en aquellos pacientes que son más grandes y que te lo pueden referir, y una fiebre alta. La influenza efectivamente te da una fiebre alta. El virus respiratorio sincicial puede que te dé un poco más de compromiso pulmonar, más tos, más secreción pulmonar, y se va a presentar en forma más agresiva en pacientes menores. Un adulto puede igual contagiarse de virus respiratorio sincicial, pero no va a tener la misma sintomatología que un paciente pediátrico y al mismo tiempo que un paciente adulto mayor. También el virus respiratorio sincicial es una causa importante de empeoramiento de patología respiratoria en pacientes adultos mayores, así que también hay que tener ojo. Sí, doctor Merino, puede parecer súper de perogrullo lo que le voy a preguntar, pero ya conocemos de sobra también el tema de cuáles son los efectos de las vacunas, las ventajas de las vacunas, por qué es importante vacunarse en el caso del COVID. En el caso de la influenza, ¿cuáles son, entre comillas, las ventajas de vacunarse para los grupos que están siempre en mayor riesgo en el caso de la influenza, que son, creo que los niños de quinto básico para abajo y los adultos mayores? Muchos también nos vacunamos todos los años porque hay que hacerlo, aunque no estemos en los grupos de riesgo. Pero, ¿cuáles son las ventajas de vacunarse contra la influenza respecto, por ejemplo, cuando se sabe las ventajas de la vacuna del COVID? Mira, las ventajas son similares, que es Ya. entrenar a nuestro sistema inmune para que frente a esta infección, a esta influenza, no nos vaya a dar un cuadro tan grave y no vayamos a terminar, ojalá, no terminar en una unidad de cuidado intensivo o con una hospitalización de mayor gravedad. Entonces, la importancia de toda esta vacunación es eso. Mucha gente te dice, pero doctor, yo me vacuné para la influenza, me sentí pésimo ese día, y efectivamente puedes tener una pequeña Pudo reacción haber sido mucho de tu peor. cuerpo que hace una reacción. Claro, una reacción normal, pero no vas a enfermar grave. Y ese es el tema, disminuir la enfermedad grave, la hospitalización y el riesgo de muerte que vayas a tener con cualquiera de las dos vacunaciones. Entonces, de verdad, es fundamental que nos pongamos al día con el tema de la vacunación de la influenza, porque es algo que lo más probable va a empezar a subir en la siguiente semana. Sí, en ese escenario, para las próximas semanas, sabemos que queda harto para la vuelta a clases, que es el 25 de julio. ¿Cuáles son las precauciones que hay que ir tomando, irse mentalizando para ese retorno a clase? No hablemos solamente de la población pediátrica o jardines infantiles, también de los niños, niñas más grandes. Sí, yo creo que primero estar constantemente recordando esto, porque nosotros como seres humanos es normal que con el paso del tiempo van a pasar las semanas y puede que se nos olvide, puede que la ocupación de los servicios de urgencia vaya disminuyendo en forma normal, pero hay que tener ojo a cómo se va a comportar esta curva cuando vuelvan todos los niños de clase. Y ahí ya quizás con no tanto frío, ojalá, porque ahora hemos estado viendo unas temperaturas muy bajas y eso te hace difícil, por ejemplo, ventilar. Va a ser importante que en los colegios, en los jardines infantiles, cada cierto rato logren ventilar la sala de clase. Entonces, eso va a ser importante y continuar con el lavado de manos, especialmente en jardines, cuando hay niños chicos compartiendo con juguetes, tener ojo también con la manipulación de los juguetes, pero yo creo que lo más importante va a ser la ventilación y no tenerle miedo quizás a un poquito de frío. La verdad es que no está tan comprobado que uno se enferme por culpa del frío. Sí, es por estar Efectivamente, puede que desabrigado. algunos mecanismos, claro, sí, efectivamente, algunos mecanismos de defensa iniciales, pero como esta primera barrera, se ha visto que se pueden interrumpir, pero es algo Sí. mínimo y finalmente lo que te va a enfermar y que coincide con que estás resfriado y estás enfermo es porque cerraste todo, te encerraste en un lugar con más gente enferma y ahí tienes a todo un grupo Claro. grande enfermo.
no fue que solamente saliste 10 minutos y te contagiaste o te enfermaste por el frío, o si no, países que de verdad pasan frío estarían todos enfermos y la verdad es que no es así. Nosotros nos tomamos la temperatura y vamos a Claro. tener una temperatura normal en nuestro interior. No vamos a nunca, salvo condiciones extremas, bajar una temperatura de tal forma que va a ser lo que nos va a aparecer el virus en forma espontánea. Doctor Francisco Merino, nuevamente le agradecemos el contacto con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, a Chao, cuidarse, que chao. estén bien.